Lo primero que quisiera decir es gracias por la espera, disculpen la demora. A veces me traiciona la autopista del sol. Yo, como estoy presencial en la otra universidad, hago la clase desde acá, desde la oficina, y, y se supone que a las 8:30 llego normal, pero hay ocasiones, los que son del sector poniente de la región metropolitana sabrán, que hay ocasiones en las que el tránsito es uf, horriblemente lento. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estuvo la PEP? Profe, ¿Sí? hola. Hola. Yo le quería comentar algo con respecto a eso. No sé si vio mi correo. Ah, qué bueno que lo menciona Ana Cristina. Vi todos los correos, todo lo que me llegó el correo yo lo voy a revisar igual, ¿ya? Como es primera PEP, puede que se pasen algunas cosas, que no hayan alcanzado a subir algunas cosas. Igual me parece por favor, tenía algunas dudas. Yo voy a revisar, me llegó correo les cuento, por último y así salimos de la duda, me llegó el correo bueno, todos los que me enviaron correo me debería haber llegado el correo. Eh, Sí. Ya tengo de Alfredo Avendaño, de Ian Miranda, de Ana Coronel, supongo que usted, Ana Cristina. Esos tres Sí. correos tengo. Yo no voy a hacer, o sea, no voy a hacer problema por revisar desde ahí. Ya. Supongo que para la próxima PEP eso ya no va a ocurrir, ahí uno va a tomar las precauciones, tiene que ir como aprendiendo de esas experiencias. ¿Ya? Pero tampoco voy a ser así tan tajante de decir no, pues, si no está ahí en el aula virtual. Además que la hora de los correos coincide también con la hora en la que usted estuvo haciendo la PEP, entonces si yo hice la PEP a las 6 de la tarde y envío el correo a las 8 de la mañana del día siguiente, eso ya es un poquito extraño, ¿cierto? Nosotros el día de hoy, nuestra misión el día de hoy es terminar con el teorema de Tales. Y el teorema de Tales en su versión, digamos, general, tiene ciertas dificultades, porque, como ustedes recordarán, el caso particular del teorema de Tales lo que mantiene es la congruencia. Es decir, si ocurre que tenemos, voy a poner la cuadrícula aquí para ayudarme, que tenemos rectas, vamos a poner ahí con pendiente 1/4. Si tenemos rectas que al ser cruzadas por una transversal genera segmentos proporcionales, aquí vamos a quitar estos puntos. No la recta. Vamos. A ver, vista algebraica. Vamos a quitar los puntos de la visión. O sea, si yo tengo tres rectas que al ser cortadas por una transversal, estas generan segmentos congruentes, es decir, GI es igual a IH, esto genera segmentos congruentes, entonces cualquier otra recta transversal también generará segmentos congruentes. Eso dice el teorema general de Tales. Cualquier otra recta generará segmentos congruentes. Si bien ese teorema es muy limitado, porque solo se ciñe a la congruencia, aún así tiene aplicaciones bastante interesantes. Nos vimos la demostración de este teorema, por ejemplo, que si en un triángulo, y estas son cosas que creo que ustedes deben demostrar en algún momento, ahora vamos a suponer un triángulo cualquiera, y el punto medio, pero vamos a, el polígono no quiero que me dé esto, pero de los puntos sí, quiero que me dé entonces, los segmentos tampoco, a ver, segmento invisible, ahí sí. Si tengo un triángulo cualquiera y el punto medio de alguno de sus lados,
Ejemplo D es punto medio. Estos corolarios, que el primero que dice que si una recta es paralela a uno de los lados, si pasa por el punto medio, entonces pasa por el punto medio del tercer lado. Este corolario. O una recta que une los puntos medios de un triángulo es paralela al tercer lado. Es decir, la recta que pasa por estos dos puntos medios es paralela al tercer lado. Es paralela a este lado. Y a su vez, si una recta, aquí no tengo el E, es paralela a un lado y pasa por el punto medio de otro segmento, entonces va a pasar por el punto medio del otro lado, del tercer lado. Y esa demostración es muy sencilla. Si yo construyo la paralela a BC, ¿qué pasa por A? Y aquí tengo todo lo necesario para el teorema de Tales, fíjate, en su caso particular. Así que es bastante sencillo de demostrar. Les recuerdo que quedó de tarea, parte de lo que les recomiendo para que estudien. También vimos que un segmento se puede dividir interiormente en n partes iguales, solamente con una semirrecta y con segmentos que tengan la misma distancia. Por ejemplo, si tengo 2, si tengo 3, si tengo 3 segmentos, 3 puntos que son equidistantes por la construcción, me van a ayudar a construir o a dividir este segmento en 3 partes iguales, con la paralela. La paralela que pasa por E y la paralela a BF que pasa por D, genera estos 3 puntitos que hacen que el segmento CD, o AB, perdón, esté dividido en 3 partes iguales. Esto puede ser muy útil para dividir también un segmento de forma exterior, pero para eso vamos a ver el teorema de Tales en su forma general. ¿Cuál es esta forma general? Bueno, sabemos que dos segmentos están en proporción a B si las longitudes están en dicha proporción. Es decir, si al dividir las longitudes me da un cierto número racional o real, los segmentos AB y CD están en esa proporción. Si esta proporción es un número racional, entonces se dice que los segmentos son conmensurables. Si esta proporción es un número irracional, entonces se dice que son inconmensurables. Ejemplos de cosas que son, de segmentos que son conmensurables. O sea, inconmensurables. Por ejemplo, un cuadrado y su diagonal son inconmensurables. ¿Alguien me podría decir por qué? ¿Por qué un cuadrado y su diagonal son inconmensurables? Miremos la definición de inconmensurable. Dos segmentos son inconmensurables si están en proporción a un número irracional. Y yo digo que el lado de un cuadrado y su diagonal son inconmensurables. ¿Cuál es ese número, Yerko? Yerko dice en el chat que la diagonal está en proporción a un número irracional. ¿Cuál es la proporción entre la diagonal y el lado de un cuadrado?
Si este lado mide A y este lado mide A, ¿cuánto mide la diagonal? La diagonal mide A por algo. La diagonal mide A raíz de 2. Entonces la proporción entre la diagonal de un cuadrado y su lado es raíz de 2. Y ese es un número irracional. Otro ejemplo. El radio de una circunferencia y su perímetro están en proporción de 2pi. Es decir, si el radio es R y el perímetro es P, entonces P es igual a 2 por pi y por R. La proporción es un número racional, 2πr. O 2pi en realidad. Bueno, esto es algo que no hemos demostrado, que el perímetro de una circunferencia es 2pi por R. Pero lo vamos a demostrar al finalizar este lindo curso. El teorema 37 dice que dos segmentos son conmensurables si existe un segmento CD tal que, elegido como unidad de medida, ambos segmentos tienen longitud natural. O sea, dos segmentos son conmensurables, significa que puedo escoger una unidad de medida de tal forma que la longitud de estos segmentos sea un número natural. Y eso va a ser muy útil para demostrar el caso general. Y ahí recordarán la cancioncita. Tres rectas paralelas intersectadas por dos rectas cualesquiera determinan segmentos proporcionales. En otras palabras, en esta figura, si L1, L2 y L3, me voy a acercar un poquito, si L1, L2 y L3 son paralelos, entonces AB es a CD, como A', B', es a B', C'. Y aquí ya no necesito que las rectas estén a la misma distancia. No necesito que estén a la misma distancia. Pero este segmento se corresponde con este segmento. Y a su vez, este segmento se corresponde con este segmento. Y la proporción entre ellos, la razón entre ellos es equivalente. Por tanto, están en proporción. Entonces, vamos a echar un vistazo rápido a este teorema. Tenemos dos casos. Y estos dos casos hacen alusión a que entre dos segmentos la proporción entre ellos puede ser tanto racional como irracional. Es decir, pueden ser conmensurables como inconmensurables. En el primer caso, si AB, ¿sabes? Si la proporción entre los dos primeros segmentos en la primera recta es un número racional, quiere decir que son conmensurables. Entonces tienen una medida U en común, tal que este número racional se puede escribir como la fracción de dos números naturales. ¿Qué significa eso? Si yo puedo, si estos dos segmentos están en una proporción racional, yo puedo dividir interiormente ambos segmentos con la misma longitud. Vamos a decir que este segmento lo puedo dividir en m partes y este segmento lo puedo dividir en n partes. En m partes y en n partes.
Voy a hacer esto muy a la rápida, pero supongamos que aquí tengo estas partes. De esta forma. Entonces, las paralelas que pasan por aquí, por cada uno de estos segmentos que determinan estas partes, tienen una característica. Cumplen con la hipótesis del teorema de Tales en su forma particular. Entonces, todas estas congruencias que están acá también se van a transmitir hacia la otra recta de tal forma que también voy a poder dividir este otro segmento en m partes y este otro segmento en n partes. Queda más o menos claro cómo lo hacemos en el caso de la proporción racional, ¿cierto? Me gustaría leer o escuchar esa confirmación. Perfecto, perfecto. En este caso no es muy complejo. Mira, está escrito de esta forma. Usando el teorema sobre la unidad de medida, dividimos el segmento AB en m partes y el segmento BC en n partes. Así, mediante el teorema de Tales, en su caso particular, se obtiene el resultado deseado. No hay mayor problema. El gran problema es cuando R es irracional. Porque si es irracional, ya no puedo dividir en m y en n partes. Entonces aquí falla esto. Esto aquí nos falla. Así que tenemos que usar algunas propiedades de los números reales. Y una de esas es la propiedad de Arquímedes. ¿Qué dice esta propiedad? Que todo número racional positivo, todo número real positivo, todo número real positivo, tiene un número natural menor que él, que es el mayor de los naturales menores que él. Es decir, todo número real positivo tiene una parte entera. ¿Ya? Entonces, si R es un número racional, podríamos decir que existe un M y un N, que son enteros positivos, que son naturales, tales que este número racional es menor que este número irracional. Entonces, por el teorema anterior, o el caso anterior, también va a ser menor acá, en el otro lado. ¿Qué me están diciendo? Mira, yo puedo aquí dividir en m partes esto, y aquí no voy a llegar justito. Me va a faltar un pedacito, y si hago lo mismo con este otro segmento, tampoco voy a llegar justito, me va a faltar un pedacito. Pero, del otro lado, este pedacito que me falta también está. También se da en esta misma proporción. Eso me están diciendo. O sea, si aquí me faltó un poquitito, que es lo que hace que esto sea irracional, aquí también me va a faltar. Entonces voy a aproximarme a esa proporción de forma por defecto. Me van a faltar cositas. ¿Ya? Para ello dividimos el segmento BC en n partes iguales, cada una de longitud u, de modo que la longitud de BC es n por u. Luego se consideran m segmentos congruentes de longitud u desde B hacia A, que determina un cierto punto D, y lo que uno quiere probar es que este D está entre A y B. ¿Ya? Y eso no es muy difícil de probar a partir de estas desigualdades. Entonces, trazando rectas paralelas a los puntos de división, podemos encontrar que también M sobre N es menor que AB, A'B' sobre B'C'. De forma analógica, podemos demostrar que si me aproximo por exceso, es decir, si ahora tomo la división en n partes o en partes iguales, aquí me voy a pasar un poquito.
me voy a pasar un poquito. Y si acá me paso un poquito, del otro lado también. Entonces, si este mn es mayor, del otro lado también será mayor. Entonces, ahora sí, estamos en condiciones de demostrar este teorema de Tales, usando el hecho de que los números irracionales son límites de sucesiones de números racionales. Existen las siguientes sucesiones. Vamos a llamar R sub n, R minúscula sub n y R mayúscula sub n, tal que este R sub n es la sucesión de todas estas, de estos números racionales que vienen por debajo, que vienen por defecto, y este R mayúscula son todos estos números racionales que vienen por exceso. Entonces, si R sub n minúscula es menor que AB sobre BC y a su vez menor que R sub n mayúscula, esta desigualdad se transmite hacia la otra recta por el teorema particular de Tales, como ya lo habíamos demostrado. Ahora, si nos vamos al límite de estas sucesiones, si esta sucesión la hacemos estrictamente creciente, pero siempre menor que AB sobre BC, mediante el teorema del sándwich, este límite tiende a AB sobre BC, este límite tiende a AB sobre BC. Entonces, este límite también tiende a AB sobre BC. Así que se puede decir que se transmite la proporcionalidad, aunque sean irracionales. En el caso en que son racionales, es bastante sencillo de demostrar. El problema es entender cuando son irracionales. No sé si con esto nos quedan dudas, preguntas. Si queda relativamente claro. ¿Está la semejanza de triángulos? No. Eso es lo que vamos a ver el día de mañana. Pero les voy a recomendar que en el libro de geometría escolar vean el capítulo relativo. Ah, ya. ¿Por qué los cambié? Porque si estas sucesiones acotan inferior y superiormente a B sobre BC, por el teorema particular de Tales, también acotan inferior y superiormente a B' sobre B'C'. Y eso porque en estos primeros casos, si este racional acotaba inferiormente, también acotaba inferiormente a B'B' sobre B'C'. Y si lo hacía por exceso, también lo acotaba por exceso, lo acotaba superiormente. Entonces, como lo acota en ambas, uy, ¿qué es esto? Lo acota en ambas direcciones, lo cambio aquí, no sé si a ver, yo sé que lo acota, pero no sé si los acota de la misma forma. Como no sé si los acota de la misma forma, voy a ver el límite. Y en el límite, gracias al teorema del sándwich, que dice que si f y g son funciones, en este caso sucesiones, que tienen un límite L en el infinito, por ejemplo, y h es una función que siempre está acotada entre estas dos, entonces en el infinito también h tiene el límite L. ¿Qué les recomiendo? Miren, aquí hay cosas muy interesantes en este librito. Cuando ustedes vean, bueno, transformación isométrica hay acá, varias cosas que... Geometría de proporciones. Y aquí están estos teoremas enunciados. Y aquí mira, división de un segmento en una razón dada. La división interior, la división exterior, la división armónica, la circunferencia interior, el teorema
Teoremas que son súper interesantes, chicos, y que yo creo que todo profesor y profesora debe conocer. Y otra cosa, la sección áurea o la divina proporción, el numerito de oro. Echen un vistazo a esto porque son aplicaciones del teorema de Tales y aplicaciones a la geometría escolar. ¿Ya? El día de mañana, en el apunte 10, veremos la semejanza de triángulos. Definiremos qué es la semejanza de triángulos y veremos los distintos criterios de semejanza. Algunas cosas interesantes sobre estos criterios de semejanza y veremos cómo estos criterios de semejanza demuestran el teorema de Pitágoras. Y una demostración que es muy, muy sencilla del teorema de Pitágoras, pero que a su vez es muy bonita. Jóvenes, gracias por la paciencia. Esas cosas creo que hablan muy bien de ustedes. Les recuerdo que los que me enviaron correo y están con la preocupación de que si les voy a revisar o no eso, pierdan cuidado, eso se va a revisar de todas formas. Yo hoy día espero comenzar ya a revisar esa PEP. No creo que me tome más allá de estos días, de una semana. Entonces ya la próxima semana usted va a tener los resultados. Y en el aula virtual, en cada una de las preguntas, yo le voy a dejar algún comentario. Si usted no tiene el puntaje completo, yo le voy a dejar un comentario de por qué no tiene el puntaje completo. Eso es lo que más tiempo me toma para revisar las pruebas. Porque escribo ese comentario para cada una de las preguntas de cada uno de ustedes. Si bien el curso es pequeño, son 11 estudiantes ustedes, son poquitos. En ocasiones he tenido 36, 27 estudiantes en este curso. Prefiero darme ese tiempo para que usted quede, o sea, para que la evaluación también sea una instancia de aprendizaje. Dicho eso, lo dejamos hasta aquí. Cuídese, pórtese bien, acuérdese temprano, hágale caso a la mamá. Hasta mañana, Profe, ¿Sí? Dígame. una consulta. La clase de la semana pasada, del día miércoles, solo grabó 6 minutos porque parece que mostró un video. Y de ahí No me sé digáis si- que se lo... Sí, solo hay 6 Ya. minutos. Sí, o sea, déjame anotar esto para que no se me olvide. Tengo acá. Ya, hay que revisar esa clase y ver si no tengo esa clase del miércoles. Sí, del miércoles pasado. Revisar. No. Tengo la otra parte, pero cuando se subió a YouTube seguramente no se subió las dos partes. Tengo que unirlas, porque por lo menos tengo la licencia de un editor de video bastante bueno. Voy a unir las clases y las voy a resubir. ¿Vale? Ya, Así que gracias, profe. ahí lo reviso. Un abrazo, cuídense. Chau, chau. Chao.